Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre la situación política en México, justamente en previas a las elecciones presidenciales, bueno, que están pautadas para llevarse pronto. Ya hemos visto algunas candidaturas, tanto la del oficialismo como la de la oposición, pero además están surgiendo ciertas alternativas y para ello he invitado a Armando Regil. Él es CEO de I2CO, que es la School of Transformative Leadership. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Igualmente, Esteban, encantado de estar contigo, de platicar sobre temas tan interesantes para ti, para toda la audiencia y para toda la región, porque al final nuestros países están conectados y lo que ocurre en un lugar siempre afecta invariablemente de manera directa o indirecta al resto de la región. Entonces, gracias por la invitación. Es así, de verdad que muchas gracias por haber aceptado. Y bueno, especialmente yo creo que en el caso de México, México es un país muy grande, México es un país que tiene muchísima influencia, tanto a nivel geopolítico como a nivel comercial, y evidentemente lo que pase allí a nivel político interno va a tener bastante repercusión en toda la región, incluyendo incluso a los Estados Unidos. Por Bueno, supuesto. Armando, quiero iniciar con el tema de la popularidad del actual gobierno, porque todas las encuestas que yo he visto, yo no soy mexicano, quizás las encuestas están compradas, sabemos que se equivocan en muchas oportunidades, pero de acuerdo a lo que uno ve desde el exterior, López Obrador sigue siendo bastante popular. Entonces, realmente esta es la lectura, o sea, esto es un reflejo real de cómo la sociedad mexicana ve a López Obrador. Así es, mira, es una tragedia, no solamente lo que ha hecho el gobierno en estos años, lo que sigue haciendo, lo que han dicho y la manera en la que han dominado la conversación pública durante tanto tiempo. Es evidente que sí, sigue estando muy fuerte, pero esto también tiene varias explicaciones, entre ellas, bueno, esta manera de acaparar y de dictar agenda todas las mañanas desde Palacio Nacional con sus conferencias matutinas, en donde parece que es lo único que hace el presidente, no se le ve trabajando de ninguna otra manera, no hay resultados positivos de ninguna índole, solamente es hablar, hablar, mentir, señalar, atacar a la oposición, en fin. Entonces, claramente, pues sí, ha tenido este dominio, pero fíjate que es muy interesante iniciar esta conversación hablando de esto porque recientemente ha ocurrido algo que se ha vuelto verdaderamente disruptivo en el sistema político mexicano y fue precisamente la irrupción de Xóchitl Gálvez a gran escala, ¿no? Senadora que durante pues, varios años ha tenido una trayectoria muy interesante a nivel personal, profesional y a nivel de servidora pública, pero justo cuando el presidente se niega a recibirla en Palacio Nacional para tener este derecho de réplica, ella con un amparo en la mano, lo que ella dice es que el presidente le cerró la puerta y en ese momento millones de mexicanos le abrimos la puerta para precisamente verla como la mejor alternativa de cara al 2024. El presidente empezó a perder totalmente la fuerza de la narrativa, ¿no? La conversación pública empezó a girar en torno a Xóchitl Gálvez. Y bueno, claro, si analizamos que llevamos 5 años de este gobierno nefasto con esa cantidad de publicidad y de todo lo que han hecho, claro que todavía en las encuestas es obvio que sigue siendo pues esa fortaleza evidente, pero en el momento en el que llega Xochitl las cosas empiezan a cambiar y apenas es reciente, pero esto nos da la esperanza de que probablemente esas encuestas muy pronto, Esteban, se van a empezar a ver diferentes y eso es algo que tiene aterrado al gobierno, a todos sus seguidores, a todo ese círculo que lo rodea. Y bueno, pues vamos a ver, en política nada está escrito, nada está definido, pero sí te puedo decir que hoy los mexicanos tenemos la esperanza y la certeza de que 2024, aún con todo lo que se viene, puede generar grandes sorpresas. Bueno, que así sea. Y ahorita quiero, digamos, más adelante profundizar en el caso de esta candidata Xochitl, que bueno, es la que está representando a la oposición, digamos, por parte de los partidos más tradicionales, ¿no? Pero por la Constitución mexicana, López Obrador no puede reelegirse. Yo sé que él trató en algún momento como que de hacer unos cambios, pero bueno, no se le dio y su partido, su plataforma Morena, está llevando una señora llamada Claudia Sheinbaum, ¿no? Es que se llama la Claudia Sheinbaum, candidata. así es. Ahora, hay algo muy llamativo, y esto creo que también lo hemos visto en la región, que es que si bien quizás puede haber un fanatismo y puede ser López Obrador muy popular, ese liderazgo no siempre es transferible. Creo que lo vimos en Ecuador con Rafael Correa, creo que lo vimos en Brasil también con Lula da Silva, ¿no? Esto también quizás puede estarle dando más esperanza a la ciudadanía. ¿Tú crees que ella, esta candidata Claudia, la candidata de Morena, quizás no conecta al mismo nivel como lo hace López Obrador? Por supuesto, mira, la pretensión de él es tener un títere, como él no pudo
hacer los cambios a la Constitución, gracias a Dios y a muchas cosas Sí. que han sucedido, que le han impedido que eso sucediera. Obviamente buscan, tú sabes muy bien, estos miembros del Foro de Sao Paulo, siempre con sus mañas sus trampas, ¿no? Buscan seguir y perpetuarse, pero bueno, afortunadamente, por lo menos la reelección a él no le salió en este gobierno, pero claramente quiere tener a Claudia como títere. Claudia es una mujer opaca, es una mujer que no transmite absolutamente nada, no tiene carisma, ella está ahí impuesta por su jefe para hacer lo que le ordene su jefe, para repetir lo que su jefe quiere que se diga. Y entonces la suposición, creo, del presidente es que ganando ella, pues él va a seguir gobernando detrás, ¿no? Como un títere va a seguir manejándola. Yo creo que el cálculo está mal hecho porque afortunadamente hoy, repito, hay una alternativa y Claudia, bueno, además fíjate qué interesante, por primera vez en México las dos grandes contendientes, Esteban, son mujeres. Sí. Esto ya rompe con una serie de paradigmas y ya nos pone ante un escenario que es histórico. Pero cuando tú analizas las dos personalidades, son muy distintas. Hay quienes dicen que es lo mismo, no es cierto. Claramente en personalidad, en la forma, en la trayectoria, la espontaneidad que tiene Xóchitl, en fin. Bueno, tanto que por eso tienen tanto miedo del lado de Morena, ¿no? Entonces, pero sí, el presidente pretende seguir gobernando a partir de poner a quien él considera le va a ser leal, que además tú sabes muy bien, no es que no solamente no funcione como has dicho, pero a veces hemos visto, bueno, no a veces, la mayoría de las veces más bien, que una vez que llegan al poder buscan cómo deslindarse de su predecesor. Y entonces hay un rompimiento, en fin, mira, la verdad es que él puede creer lo que quiera, pero todavía falta que millones de mexicanos nos expresemos en las urnas. Y hacia allá iba mi próxima pregunta, porque podemos hacer un paralelismo de Ecuador. Lenín Moreno, vicepresidente de Rafael Correa, que cuando llegó, bueno, se deslindó por completo. Y ojo, tuvo una administración terrible, pero por lo menos devolvió cierta institucionalidad al país, ¿no? Es Claro. probable que quizás por estas ansias de poder que tienen estos políticos ocurra también ese rompimiento, porque no es lo mismo que esté AMLO a la cabeza que ponga un títere. Ese títere a veces agarra conciencia. No, claro, a ver, mira, el tema de Lenín Moreno fue una sorpresa para bien. O sea, al final no fue seguir esos pasos tal como su predecesor pretendía, ¿no? Con esa forma, ese radicalismo, en fin, fue un hombre institucional, entregó el poder después a alguien totalmente distinto, en fin, pero déjame decirte cuál para mí es el riesgo. Claudia sí es una mujer mucho más radical, mucho más ideologizada que el presidente y rodeada de gente mucho más radical. Entonces, sí hay un riesgo muy grande de que verdaderamente las cosas sucedan no solamente de una continuidad, que es lo que ellos buscan, pero yo te diría incluso peor. O sea, sí puede ser un escenario peor. Hay quienes en el equipo de Claudia ya hablan de un cambio profundo a la Constitución, precisamente para lograr esas reformas que todavía no han podido consolidar en este sexenio. Entonces, el riesgo es enorme, no solamente hay un riesgo de continuidad, pero yo siempre he dicho, Esteban, siempre se puede estar peor. Ustedes lo saben muy bien y bueno, no podemos pecar de ingenuidad. Así es. Ahora quiero hablar un poco de la plataforma de la principal candidata de la oposición, ¿no? Xóchitl Gálvez. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, ella viene del PRI. No. Mira, Xóchitl es una historia maravillosa. Voy a resumir nada más. Es una mujer indígena de Hidalgo que, bueno, estudió en la Ciudad de México ingeniería. Es una historia verdaderamente de superación personal, de una búsqueda de la libertad, de una tenacidad, de una fuerza para salir adelante contra viento y marea y todo tipo de obstáculos. Y ella, bueno, la verdad es que ha hecho mucho por México, incluso desde antes de haber estado en el gobierno. Es empresaria, tiene una empresa, dos empresas muy interesantes. Creó su propia fundación para ayudar a niños desnutridos, a mujeres indígenas, a personas en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Y fue Vicente Fox el que la invita a participar en su gobierno. Ella nunca se afilió al PAN, ¿no? Está asociada al PAN porque los cargos que ha tenido ha contendido desde el PAN. Bueno, fue candidata al gobierno de Hidalgo, perdió, después fue delegada de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, actualmente es senadora por el PAN, y lo interesante de Xóchitl es la manera en la que ella, sin estar afiliada, pero con esta apertura, con esta disposición y un llamado extraordinario a la unidad, a la reconciliación,
logra posicionarse como la mejor alternativa para encabezar el Frente Amplio por México, que es un gran experimento porque aglutina a los tres grandes partidos políticos tradicionales, PRI, PAN y PRD, que siempre fueron rivales y por primera vez en la historia se juntan para enfrentar a Morena. Mira, Esteban, esto ha generado muchas críticas, ha generado todo tipo de comentarios, pero hay que entender el contexto y el momento histórico que vive el país. Algo que era impensable hace unos años sucedió por una necesidad apremiante y es evitar que México se convierta en una dictadura. Puede haber muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, puede haber muchas cosas que son perfectibles, mejorables, sí, pero hoy por hoy la única manera de evitar que México sea esa dictadura consolidada es unirse toda la oposición en un solo frente para encarar a Claudia Sheinbaum en el 24 y ganarle a Morena. Entonces, la verdad es que desde esa perspectiva, lo que yo creo como ciudadano es que tenemos, si realmente amamos a nuestro país y amamos la libertad, pues que unirnos para evitar una catástrofe mayor, porque si nosotros logramos salvar a México en el 24, habrá democracia, habrá libertades, podremos disentir, debatir, hay muchos temas que hay que debatir, ¿no? Si cuál es la mejor manera de abordarlos, cómo enfrentar tantos desafíos, pero por lo menos que haya condiciones de libertad para que lleguemos a ese punto. De lo contrario, van a seguir destruyendo las instituciones, van a seguir cooptando todo y el riesgo es entonces que se deteriore a tal punto México que ya no haya un escenario similar en el año 2030 y consecutivamente. Entonces, por eso es un momento tan emocionante, tan disruptivo, Esteban, porque después de que varios meses sentíamos que no había oposición o que no había quien hiciera frente a este monstruo, hoy tenemos una alternativa con grandes capacidades, talentos y mujer contra mujer, lo cual se pone todavía más interesante. No, y de hecho, mira, yo como extranjero, ¿no? Como alguien que realmente no se ha afectado directamente por la política de México, te lo comento aquí porque lo he conversado con otros amigos mexicanos que tengo. Yo siempre he visto la posición de México de esta manera, así como la estabas describiendo. No había oposición, no se sentía ese frente de resistencia, ¿no? Y quizás en esta oportunidad, bueno, eso está cambiando. Pero ahí hay un riesgo, ¿no? Y te lo digo yo como venezolano porque esas estrategias yo las he visto. Toda la oposición unida, ¿no? Nosotros venimos de algo que en Venezuela llaman la Cuarta República. Eso fue un término que acuñó Hugo Chávez. Cuando él llega a gobernar, entonces pasa a ser la Quinta República. Pero lo que llaman la Cuarta República había un bipartidismo, ¿no? Estaba un partido llamado Acción Democrática, Socialdemócrata, y un partido llamado COPEI, Social Cristiano, ¿no? Y ellos en elecciones algo así como el PRI y el PAN, se iban cambiando la presidencia, bueno, conforme los votantes iban prefiriendo a un partido a otro. Cuando llegó Hugo Chávez, obligó a estos partidos a unirse e incluso a otras fuerzas, incluso de la izquierda más radical, pero eso no funcionó. No funcionó y digamos no tuvo el efecto a largo plazo que pudo haber tenido, sino que además más bien empezó a generar eventualmente por ese desgaste mayor decepción ante la ciudadanía. Ese es el riesgo que quizás pueden correr. Claro. Ustedes están quizás viendo, ¿no? Ese posible escenario de que no salgan las cosas como son y más bien, en vez de mejor, termine todo incluso peor, Armando. Mira, todo es posible y es muy interesante, pero fíjate, si hubiese surgido una persona representando al Frente Amplio vista como él o la política tradicional, estaríamos en un escenario probablemente como el que tú describes. La gran noticia y la gran ventaja es que surge un liderazgo del tamaño de Xóchitl Gálvez, que no es realmente una mujer que pueda ser plenamente asociada a un partido político. Una mujer mucho más identificada con el sentir ciudadano, una mujer cuya historia conecta con todas las realidades del país. Y en ese sentido, sí tenemos hoy una candidata realmente disruptiva, como ella dice en palabras muy mexicanas, y perdonen la expresión, pero muy chingona, que quiere decir que está lista, valiente, fuerte para enfrentar y encarar todo tipo de realidades, de amenazas, como ya las está viviendo muy desafortunadamente. Pero como ella dice, a ver, no lo estoy haciendo sola, la gente se lo pidió, somos millones. Mira, es impresionante los eventos en donde ella participa, el entusiasmo de la gente, el verdaderamente sentir que se recupera la esperanza. Y ella ha dicho algo bien interesante, Esteban. Uno de los eslogans más poderosos de López Obrador y de Morena fue en su momento que eran el gobierno de la esperanza, ¿no? Que la esperanza había vuelto con ellos. Y esa esperanza quedó absolutamente, yo diría de manera rebasada, quedó defraudada.
claro. por todo lo malo que han hecho, por las promesas incumplidas, por todo lo que ya conocemos. Y Xochitl lo que ha dicho ahora es, la esperanza ya cambió de manos, ahora nos pertenece a los ciudadanos y nos pertenece a un nuevo proyecto en donde es por amor, es por reconciliación, y es un mensaje que contrasta radicalmente con todo el odio, la polarización, el resentimiento que abona el otro lado del espectro político. Entonces, la verdad es que hay condiciones, yo te diría, muy particulares para mantener el optimismo y la esperanza. Por supuesto, cualquier escenario es posible. En 9 meses Claro. a la elección pueden pasar muchas cosas, pero la esperanza está ahí y eso es una energía muy poderosa que hoy va a mover a millones de mexicanos y eso sí puede cambiar las reglas del juego. Bueno, que así sea. Otra cuestión que me llama la atención, que me preocupa, Sí. Armando, es el tema de las plataformas, ¿no? De las propuestas políticas que hacen. Porque en Latinoamérica, y México no es excepción a la regla, vemos que hay gente que se diferencia, por ejemplo, de gobiernos, en este caso como el de López Obrador, como el de Lula en Brasil, como el de Gabriel Boric en Chile. Escoja usted el gobierno de su preferencia, ¿no? Sí. Pero cuando llegan o cuando están en campaña, e incluso cuando llegan a gobernar, promueven políticas bastante similares. O sea, con todo y que la retórica, con todo y que se distancian de estos individuos, terminan siendo quizás más institucionales, pero terminan siendo a nivel político gente de izquierda igual, lo cual genera un desastre económico también. Lo hemos visto, por ejemplo, en Ecuador. Ecuador ahorita está con la inseguridad por los cielos, en una economía también bastante estancada, y eso hace que la gente diga, bueno, si bien es cierto que yo quizás no era tan fanático del correísmo, probablemente en las próximas elecciones prefiera apoyar a Correa porque, bueno, este fue peor, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Cuál es la plataforma, ¿no? De Xochitl o de este frente amplio que estás diciendo? ¿Realmente contrasta a nivel político y económico con López Obrador? ¿O es más de lo mismo, solo que, bueno, institucional en este caso? Por supuesto, no, claro que contrasta. Mira, hay voces que están tratando de poner todo en el mismo espacio y decir es exactamente lo mismo. A ver, repito, los partidos tienen sus propios vicios, hay muchas cosas que se tienen que mejorar, hay muchas cosas que se tienen que cambiar. O sea, primero hay que hacer una autocrítica interna para estar en mejores condiciones de proponer algo distinto, ¿no? Entonces, la ventaja de Xochitl es que ella tiene esta capacidad de autocrítica. Ahora, fíjate, es muy interesante porque quizás este argumento, y la atacan también mucho por ahí, es que ella dice, a ver, también hay que reconocer lo que funciona, porque no todo lo que ha hecho Morena o lo que hoy sucede en México está mal, y eso es verdad. Hay cosas que no nos gustan para nada y que pueden ser mucho mejor, pero hay otras que eventualmente funcionan. Ahora, incluso las que funcionan pueden mejorarse. Ajá. Pero sí, por supuesto, es distinto de entrada porque Xochitl cree en la libertad. Es una mujer que cree y respeta las instituciones, es una mujer que se puede ver a lo largo de su trayectoria política, hay honestidad, hay congruencia, hay esa forma distinta de hablar, de actuar. Entonces, claro que hay una gran diferencia. Mira, una de las cosas que la acusan y por eso dicen que es más de lo mismo es que es comunista, trotskista. Ella misma ha reconocido que de joven, por su realidad, creyó en esas ideas, pero después se dio cuenta que no era el camino. Y te digo una cosa, Esteban, ¿cuánta gente en su vida ha recapacitado y ha cambiado de opinión? Es parte de la evolución del ser humano. Ella, al convertirse en empresaria, sabe lo que es tener una mentalidad de empresa, lo que significa generar riqueza, generar valor, lo que cuesta ganarse las cosas. Entonces, es una mujer totalmente a favor de la empresa, a favor del mercado. Y fíjate, te voy a decir una cosa bien interesante. En uno de los foros que se hicieron regionales, ella dijo, no podemos ser amigos de gobiernos dictatoriales. Condenó las dictaduras de Nicaragua, de Ortega, de Venezuela con Maduro, Díaz Canel en Cuba. Ella realmente se ha pronunciado a favor de la democracia, no solo en México, sino distanciándose de esa manera de esta mentalidad y de esta forma destructora que ha seguido la agenda del Foro de Sao Paulo. Entonces, no se puede decir para nada que es lo mismo. Ella tiene otra gran cualidad, Esteban, y es la gran capacidad de escuchar. A ver, ella dice, yo no soy experta en todo, yo no sé todo, pero sí quiero rodearme de los mejores. Y eso es algo que hay que reconocerle porque a lo largo del camino siempre ha estado abierta a escuchar y a dialogar. Yo la conozco hace muchos años, fíjate, fue alumna nuestra de I2Co School of Transformative Leadership. Wow. En el año 2017 hicimos una masterclass en la Ciudad de México, hicimos una convocatoria que se llamó Buscamos Ciudadanos para Transformar el Gobierno,
con diseño e innovación. Y Xochitl fue nuestra alumna. La conozco de mucho tiempo atrás, desde el año 2007. Entonces, por eso te puedo decir que es una propuesta verdaderamente distinta, que hay que tener mucho cuidado con todas esas acusaciones y esas mentiras que están verdaderamente, pues, ahí también tratando de desprestigiarla, porque lo único que hacen es abonar al camino de Morena. Entonces, Claro. bueno, ya podremos hablar de esto también más adelante conforme muchas otras propuestas vayan surgiendo en el camino, pero en resumen a tu pregunta, claro que hay una diferencia entre ambas plataformas. No, y qué bueno que acotes eso de que la gente evoluciona, de que la gente cambia. Yo soy bastante radical y a mí el problema que yo tengo es cuando la gente cambia, pero no admite los errores del pasado. O sea, tratan de justificarlo, tratan de venderse como los impolutos cuando no lo son. Entonces una persona que es capaz de reconocer, mira, yo sí fui comunista, eso no sirve. Yo que vengo de allí te puedo decir que no sirve. Sirve. Entonces, evidentemente, bueno, más bien reconocimiento y sobre todo cuando tienen esa capacidad de autocrítica que vaya que de la cual carecen los políticos a nivel mundial. Es muy difícil conseguir eso. Armando, hay un tercer candidato, ¿no? Bueno, hay más, pero hay alguien que inscribió una candidatura independiente que, bueno, ocupó los medios de comunicación porque además de ser una figura pública, digamos que representa, me atrevo a decir, una ideología totalmente distinta desde todo punto de vista, ¿no? A lo que está defendiendo López Obrador, y me refiero, por supuesto, a Eduardo Verástegui, ¿no? Él es un reconocido actor mexicano y, bueno, recientemente inscribió su candidatura. Tiene que recaudar un número importante de firmas y después de eso, entonces, se oficializa ya su candidatura a la presidencia de México. Yo quiero que comencemos por el principio en este aspecto. ¿Tiene realmente oportunidad Eduardo Verástegui en estas presidenciales? Mira, Esteban, es una gran pregunta y bueno, ya que has llegado a este tema, déjame también hablarte como lo he hecho desde el principio con toda la honestidad y con toda la confianza, porque así es como tenemos que ser. Correcto. Fíjate, yo conozco a Eduardo hace muchos años, también muchos años, y es un amigo. Realmente hemos compartido muchos momentos, lo aprecio, es una muy buena persona, es un hombre converso, hablando también de que se vale cambiar de opinión. Es un hombre que ha hecho un gran trabajo como actor, como productor, director. Bueno, ahora El Sonido de Libertad es una gran película que toca un tema muy delicado y al cual todos tendríamos que sumarnos en defensa y a favor de los niños en todo el mundo ante esta amenaza espantosa que es la trata. Y bueno, lo que te puedo decir es que conociendo a Eduardo, él me contó precisamente hace algunos meses cuál era su intención. A mí me entusiasmó porque yo soy un hombre de fe, soy católico y comparto con Eduardo muchas de las ideas, de los ideales, de los principios que él ha venido promoviendo. Ese momento en el que Eduardo y yo conversamos era muy distinto al momento actual. Fíjate, la realidad cambia rapidísimo. Sí. En ese momento, lo que tú mismo dijiste, no se veía una oposición clara, un frente, no se veía con qué poder ganarle a Morena en el 24. Sin embargo, al cambiar tanto las circunstancias y encontrar la oposición una figura que logre unir a tantas personas tan diversas, cambia completamente el escenario y entonces en este momento creo que la única posibilidad real de ganarle a Morena está en la apuesta de Xóchitl Gálvez. Dicho esto, la plataforma Eduardo es muy interesante, es necesaria en un país donde hay pluralidad de ideas, donde hay diversidad, necesitamos, pero yo creo que es una apuesta más a mediano y largo plazo, Esteban. Hoy no conviene, esa es mi opinión, de verdad, dividir a la oposición cuando lo más urgente es salvar al país para que después, repito, podamos tener las condiciones de libertad para otras realidades, para otras opciones políticas. Ajá. Entonces, fíjate, es que acabo de publicar una columna que ha sido por demás polémica en las redes sociales. Me ha ido bien y me ha ido como en feria, comentarios de todo tipo. Y esa columna, Esteban, el título es Soy católico y apoyo a Xóchitl Gálvez. Y por eso ha causado tanta polémica, porque lo que quiero es decirles, a ver, se puede ser católico y se puede apoyar esta propuesta por las razones que ahí explico, pero sobre todo, Esteban, porque en congruencia incluso con nuestra propia fe, estamos llamados a la unidad por un bien común, por un bien posible, por un bien mayor. Entonces, repito, hoy las variables han cambiado y el contexto actual nos obliga a pensar primero en México, en salvar a México de una dictadura y luego en todo lo demás. Y en ese sentido, yo creo que Eduardo, claro que tiene posibilidades de conseguir las firmas que está buscando, ha crecido en apoyo, ha ido construyendo una red muy interesante,
pero también me preocupa que mucha de la gente que está apoyándolo está en un punto de mucho radicalismo, en donde en lugar de buscar esa unidad, si tú no piensas como ellos, te desacreditan, te atacan, te dicen que ni siquiera eres cristiano o católico, en fin, te mandan hasta el infierno. No creo que sea la narrativa, no creo que sea el momento, no creo que sea la forma de querer buscar construir una opción política en un país ya por demás polarizado. Entonces, por eso mi preocupación es que un proyecto que puede tener futuro a mediano y largo plazo, hoy en este momento, en estas condiciones de tanta polarización, en lugar de sumar verdaderamente y de ayudar a que el país no caiga en una dictadura, pueda ser una forma en la que indirectamente se llegue a ese escenario si no se recapacita y si no logramos de verdad la unidad total en la oposición. Ahora, Armando, también hay, y de hecho lo hemos estado diciendo a lo largo de esta conversación, ¿no? Que en política todo cambia, o sea, de la noche a la mañana lo que parecía hoy imposible, el día de mañana puede ser posible, también, muy factible. Claro, claro. Y hemos estado viendo, por ejemplo, en la región está pasando algo interesante. En Argentina hay un individuo llamado Javier Milei, que decían lo mismo en su debido momento. Votar por Milei es ser funcionario del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque si lo apoyas a él es un voto que le está quitando a la oposición. Y en las últimas presidenciales, claro, él antes de lanzarse a presidente estuvo lo que estuvo en la Asamblea, en el Congreso, solo 2 años es lo que tiene en ese cargo. Pero bueno, llegó de primero en la primera vuelta. Claro. Ahora la narrativa puede ser al contrario. Votar por Juntos por el Cambio es ser funcionario del kirchnerismo. ¿No crees que algo así podría pasar con Eduardo? Que realmente la gente lo esté subestimando y él saque unos resultados incluso superiores que termine más bien siendo Xochitl, por ponerla en esta oportunidad, la que esté ayudando indirectamente a Morena. No, mira, yo lo que creo, a ver, sí creo que por supuesto siempre se puede sorprender. Yo creo que sí hay una gran mayoría en México silenciosa que al no sentirse representada, a ver, yo mismo he expresado, Esteban, y lo digo aquí abiertamente, mi gran inconformidad con los partidos políticos de siempre. Por supuesto, rechazo las prácticas viejas, la corrupción. A ver, ellos mismos han sido cómplices del momento que vivimos. Correcto. Pero hoy por hoy, si somos totalmente objetivos, necesitamos de esas estructuras y de esos vehículos para disputar el poder y evitar un mal mayor, que es una dictadura, hacia donde lleva Morena al país. Entonces, no es para nada el escenario ideal. Hace mucho fuimos expulsados del paraíso. Es qué hacemos con lo que tenemos para evitar algo peor. Entonces, sí creo que Eduardo siempre puede sorprender, él y cualquier otro, pero déjame decirte otra cosa. O sea, en este momento hay que tener mucho cuidado porque te digo, está tan polarizado el ambiente en México que cualquier cosa puede ser contraproducente para cualquiera. Entonces, vamos a ver, hay que esperar obviamente a ver qué pasa, pero te voy a decir otra cosa sobre Javier Milei. Es un gran fenómeno, a mí me parece interesantísimo, emocionante, la manera en la que él ha también llegado a esta posición. Pero fíjate, Javier es economista. Javier pasó por el Congreso poco tiempo, pero tiene un gran conocimiento político en ese sentido y de una serie de temas fundamentales. El tema de Eduardo, y reconozco que se ha venido preparando y que ha venido aprendiendo porque es un hombre muy disciplinado, pero el país está tan deteriorado, Esteban, que también hay que considerar que se requiere de talento y de experiencia y de una gran capacidad para gobernar un país tan grande y tan complejo. Y en ese sentido, tienes que tener tú la capacidad y rodearte de los mejores. Entonces, yo no estoy tan seguro si Eduardo le daría el tiempo para estar en ese nivel de preparación, de conciencia política para enfrentar tales desafíos. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, no lo veo tan comparable con Milei. Son historias muy distintas. Sí, en el sentido en el que siempre se puede sorprender, pero en esa parte también Xochitl tiene un gran conocimiento del país, una mujer que ha recorrido, que conoce los rincones, las zonas más marginadas, que sabe lo que viven la mayoría de los mexicanos. Entonces, también esa experiencia, digamos, es muy importante y su mentalidad y su formación como ingeniera son importantes para resolver grandes problemas, para poder estructurar propuestas, soluciones que eventualmente de verdad ayuden a resolver los grandes problemas que tiene México. Entonces, hay muchos temas muy interesantes en torno a este análisis, pero bueno, de que todo puede suceder, todo, y esa es parte de la esperanza que tenemos como seres humanos. Ahora bien, Armando, hay un tema, ¿no? Que evidentemente depende de quién gane la presidencia, afecta mucho a los Estados Unidos y también depende de quién ocupe la Casa Blanca en este país, que es el tema de la migración. Sí. Porque toda la migración irregular, justamente, o la gran mayoría de ella, pasa por la frontera
sur de los Estados Unidos, es decir, la frontera norte de México. Y hemos visto, por ejemplo, cómo López Obrador tuvo una relación muy cercana, muy buena, muy solidaria, no con Donald Trump, porque bueno, se llegaron a ciertos acuerdos justamente a nivel migratorio. Trump básicamente le dijo, yo no digo nada de tu autoritarismo, pero usted me controla la frontera. Claro. Y ahí los dos, bueno, a pesar de las diferencias ideológicas, se la llevaron muy bien. Sin embargo, hemos visto que López Obrador ha atacado muchísimo a los republicanos que no son Donald Trump en esta campaña. Y en gran parte, bueno, porque hay ciertas propuestas que pueden ser incluso un poco polémicas, ¿no? Respecto a qué piensan hacer algunos candidatos con lo que pasa en la frontera sur. ¿Qué ha dicho Xochitl en esta campaña, si es que ha mencionado algo, respecto al tema fronterizo? O sea, ¿qué postura tiene ella? ¿Habría que ponerle más seguridad a la frontera? Ella es un poco más del lado de fronteras abiertas. No sé qué ha dicho al respecto. Mira, es una gran pregunta y déjame decirte que justo tuve oportunidad de hablar con ella sobre este tema porque yo desde el año pasado me invitaron a escribir en Fox News sobre México y Latinoamérica. Entonces escribí un reportaje sobre este tema, ¿no? Mira, Xochitl reconoce las grandes oportunidades que hoy tiene México frente a Estados Unidos, como es el tema de nearshoring, que lo ha dicho una y otra vez. Y hay algo bien interesante que ella mencionó en esta conversación conmigo, que fue: los migrantes cruzan México, todos los que vienen del sur, Centroamérica, para llegar a Estados Unidos. México también tiene una gran necesidad de talento y de mano de obra a nivel regional por distintas razones y en diferentes ciudades. Y dice, a ver, ¿por qué nosotros como mexicanos también no aprovechamos todo eso y les damos una oportunidad a muchos de ellos que pueden iniciar una nueva vida, probablemente en nuestro país, ¿no? Esa puede ser una forma, digamos, amigable de evitar que tal flujo de migrantes crucen hacia Estados Unidos. Claro, al final ellos decidirán dónde se quieren quedar, si quieren continuar o no a pesar de los riesgos, pero Xochitl ha dicho, yo me sentaré con quien resulte presidente de Estados Unidos en caso obviamente de ganar, para hablar claramente de todos estos temas de migración, el tema de armas, la droga, todo lo que hace que la relación sea tan compleja, la relación bilateral. Ella está muy a favor de los migrantes en el sentido en el que entiende sus historias, porque dice, yo tengo familia que se han ido a Estados Unidos en esas condiciones de su pueblo, en Hidalgo, conoce muchas historias de mexicanos que han tenido que salir por buscar una vida mejor, y en ese sentido, bueno, yo creo que la mejor política, siempre he creído, es que cuando tú generas las condiciones de libertad en tu propio país, de seguridad, las oportunidades para crear riqueza, para que ellos tengan una vida digna con su familia, pues eso evita, obviamente, esos flujos de migrantes tan grandes, ¿no? El problema es que cuando haces todo lo contrario y generas más pobreza, como lo ha hecho López Obrador, pues cada vez hay más mexicanos buscando escapar de esta realidad hacia otro país, en este caso Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso o por inseguridad. Entonces, Xochitl sabe que es un tema prioritario. Ella, obviamente, también hay que esperar, Esteban, qué va a pasar en Estados Unidos con la elección, claro. si va a ganar Trump o quién será el Partido Demócrata. Yo veo a Trump muy fuerte en las encuestas. Creo que es altamente probable que vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí será un gran desafío para quien quede en México. Si fuera Xochitl, digamos, imaginemos esa conversación con Donald Trump una vez los dos elegidos, ¿no? Cómo negociar, a qué punto llegar. Xochitl es una mujer inteligente, que bueno, mira, si López Obrador, con toda su personalidad, lidió como lidió con Trump, ya cualquier cosa sería posible, ¿no? Es así. Y bueno, ya para ir finalizando, mencionaste un tema que yo creo que en México siempre ha sido un gran problema, ¿no? Y centro de debate, que es el tema de la seguridad. Sí. Hemos visto, de hecho, cómo presidentes como Nayib Bukele, bueno, han estado en el centro de la polémica, los acusan de tiranos. Al mismo tiempo es muy popular dentro de su propio país porque aparentemente, no sé si esas cifras sean reales, pero aparentemente sí se ha generado bastante seguridad en sus fronteras. Y hemos visto que ese discurso de mano dura, ¿no?, en contra de la delincuencia normalmente tiende a pegar en países que están hundidos en el tema de la inseguridad. ¿Qué ha dicho Xochitl al respecto? ¿También está hablando de, digamos, tiene una narrativa fuerte en contra de los criminales? Sí, mira, tuve oportunidad de estar con ella recientemente en un desayuno y nos decía que verdaderamente ahora que ha recorrido el país se ha sorprendido y se ha pues quedado pues muy preocupada por todo lo que la gente le ha contado y expresado de cómo el crimen organizado en México ha penetrado todo, absolutamente todas las industrias, los sectores, los gobiernos, o sea, es un monstruo de 1000 tentáculos que está metido en todo, ¿no? Entonces, es muy grave. Ella dice que es un problema gigante, todos lo sabemos, que es altísimamente probable que en un sexenio no se puede corregir como se desearía en el mejor de los casos, pero que hay que hacer algo al respecto. Por supuesto,
a diferencia de las ocurrencias de López Obrador y de su complicidad de abrazos y no balazos, ella está decidida a rodearse, y esto sí lo ha dicho Esteban, de expertos nacionales e internacionales, los mejores para encontrar soluciones a este gravísimo problema. Y ahí con Estados Unidos es importantísimo el tema, porque México recibe armas, manda droga, hay ahí un tema muy, muy, muy grande que se tiene que resolver de manera conjunta. Y también yo te diría que hay experiencias en la región que yo voltearía a ver, como por ejemplo, a mí siempre me ha inspirado el caso de Colombia bajo el liderazgo de Álvaro Uribe. Yo creo que sí ha habido un presidente valiente, capaz, que dio resultados que en su momento parecían impensables, fue Álvaro Uribe Vélez. Él tenía este eslogan de mano firme y corazón grande, pero en esa mano firme fue capaz de poner en su lugar a esos criminales, narcotraficantes, guerrilla, etcétera. Entonces, hay experiencias interesantes de historias de éxito, cómo se ha hecho, qué ha funcionado, que valdría la pena explorar. La ventaja, Esteban, es que Xochitl está abierta a escuchar, abierta a que los mejores se sumen y a encontrar pues esas soluciones o respuestas tan complejas que ojalá tuviera esa determinación, porque de verdad el país está en una situación muy delicada y lo peor es que cada día todos sentimos esa vulnerabilidad y ese riesgo constante por la amenaza que implica la violencia, la inseguridad y bueno, todo tipo de delitos que además hoy son completamente impunes, repito, porque el presidente ha preferido abrazar a los criminales que ejercer la ley, aplicar la ley y el Estado de Derecho. Entonces, bueno, ahí digamos que es uno de los más grandes temas y habrá que ver cómo evoluciona en estos meses. Sí, bueno, te confieso que normalmente yo cuando hablo de Latinoamérica son siempre malas noticias. Muy poco hablamos de lo bueno y hoy me has llenado de optimismo. Esperemos que tu lectura sea correcta, esperemos que el desenlace en las presidenciales sea a favor. No voy a hablar ni siquiera de ideología y eso que para mí eso es bastante importante, pero a favor de la institucionalidad, a favor de un país funcional, de un país en donde haya justamente separación de poderes, independientemente que gobierne la derecha o la izquierda, que por lo menos hayan ciertas bases, ¿no? Claro. Que permitan a la gente, bueno, las libertades, libertad de expresión, libertad económica, de asociación, etcétera. De verdad que te agradezco muchísimo, Armando, por haberme acompañado el día de hoy en Giro a la Derecha. Esteban, yo te agradezco mucho, de verdad ha sido un placer conversar contigo y no sabes lo que me alegra saber que haya optimismo, saber que te quedes con esta esperanza, porque la esperanza nunca muere, y más cuando somos creyentes, sabemos que Dios nos llama a la esperanza, nos llama a la alegría, nos llama a creer y a luchar y a intentarlo. Mira, y claro, no solamente quiero que le vaya bien a mi país porque lo amo profundamente, pero porque también amo a Latinoamérica. Sí. Tengo amigos en todos los países de la región. Y fíjate, recuerdo rápidamente para terminar, Carlos Alberto Montaner, a quien quise y admiré mucho, en paz descanse, querido amigo, gran escritor. Él decía, México siempre ha jugado un papel de hermano mayor en Latinoamérica. Sí. Cuando a México le ha ido bien, eso ha salpicado el buen ejemplo y ha tenido una repercusión positiva en Latinoamérica. Pero también cuando a México le ha ido mal, hemos sentido, decía, el impacto de esas malas decisiones o de esa parte pues no tan favorable como a veces quisiéramos. Entonces, esa responsabilidad doble hay que asumirla por el bien nuestro y el bien de nuestros hermanos latinoamericanos. Dios quiera que pronto, Esteban, estemos contando una historia distinta. Hay que provocarla, hay que trabajar, pero hoy sí te digo, con mucha esperanza, al menos hoy tenemos ya a una persona que puede liderar esta batalla hacia adelante. Y bueno, pues gracias por este tiempo, este espacio. Un abrazo enorme a ti y a toda la audiencia y ha sido verdaderamente un placer conversar contigo. Muchas gracias, de verdad, Armando. Era Armando Regil, CEO de I2CO School of Transformative Leadership, comentándonos sobre el contexto político que vive en estos momentos en México. Y bueno, ustedes lo escucharon. Hay esperanza, no se puede perder en esta oportunidad y puede que esté en riesgo entonces la presidencia del partido Morena. Que así sea, por el bien de México y de la región. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.